Hola, buenas tardes. Mirad, yo voy a presentaros, soy María Lidón Lara y voy a presentaros el máster en abogacía. Voy a compartir pantalla y así podemos ver los datos que tenemos preparados. Bien, en primer lugar, lo que quería comentaros es que este máster está enfocado sobre todo para una salida profesional que es la de ser abogado o abogada en ejercicio, pero no solo para eso, ¿vale? Tiene en realidad un doble carácter. En primer lugar, el máster pues, os permitiría obtener la habilitación para el ejercicio de la abogacía, para lo cual no solo hay que superar el máster, sino también realizar un examen o prueba de acceso de carácter estatal que se convoca por el Ministerio de Justicia anualmente y también posteriormente inscribirse a un colegio profesional, a un colegio de abogados. En el caso de licenciados en Derecho por universidades extranjeras es necesario también homologar el título para poder realizar la prueba de acceso a nivel estatal. Como os decía, también tiene una doble vertiente o una posible salida profesional en el caso de que alguien quiera dedicarse pues a la investigación en materias jurídicas, por ejemplo, y para ello quiera realizar el doctorado en Derecho. También se puede hacer el doctorado en Derecho sin contemplar esta salida como investigador en el área jurídica, pero bueno, habilita para ello también. Esto es consecuencia, sobre todo el que sea el máster necesario para poder realizar la prueba de acceso del Ministerio de Justicia, es consecuencia de la Ley 34 de 2016 que reguló el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Y por ello los objetivos del máster son fundamentalmente el lograr formar al alumnado no solo en el aspecto formativo teórico, sino también de práctica profesional y sobre todo de práctica profesional, que es el requerimiento de esta ley. También dotar al futuro profesional de una calidad en su formación que le habilite para dedicarse a la abogacía en el futuro, también para facilitar esta futura inserción profesional en el mundo laboral en este campo, también para sensibilizar a los estudiantes del máster en una serie de valores no solo democráticos que forman parte del ordenamiento jurídico, como también otros de carácter ético y deontológico que la profesión lleva incorporados y para lo que se dedica bastante tiempo en una asignatura que es la de ejercicio de la abogacía, y también preparar a los estudiantes para la acreditación sobre todo de estos conocimientos en la prueba de acceso del Ministerio de Justicia que les va a permitir en definitiva acceder a esa capacitación profesional. Bueno, esta capacitación se adquiere fundamentalmente mediante la realización de un curso de formación específica que tiene una parte formativa importante y que se desarrolla o se desenvuelve durante 2 semestres prácticamente, lo que sería un curso académico. Luego existe otro semestre adicional en donde se realizan prácticas y también el trabajo final de máster. Y bueno, lleva incorporado, además, prepara para la evaluación de actitud profesional, como os he dicho, que tiene carácter nacional, aunque esto ya queda fuera del ámbito del máster, pero se informa al alumnado que ha cursado el máster con nosotros en la Universidad Jaume I, pues de cuándo tiene que hacer la preinscripción o la inscripción, etcétera, etcétera, para las pruebas. Bueno, las 3 primeras actividades enumeradas, como os decía, son las que forman parte del máster en sentido estricto y por ello el máster tiene una duración de 3 semestres, empezando por el octubre de 2022 sería la próxima edición, pero en realidad es la última semana de septiembre normalmente. El segundo semestre empezaría en enero de 2023 y el tercer trimestre del máster sería en octubre de 2023, terminando hacia enero de 2024, lo que permitiría, en este caso, presentarse a las pruebas de acceso que se convoquen para ese año. En relación con la docencia y la necesidad de asistencia del alumnado a clase, es un máster que requiere un alto porcentaje de docencia presencial porque tiene un carácter práctico muy fuerte y también es muy intenso en relación con las actividades que tienen que ser realizadas por el alumnado porque tiene una metodología de evaluación continua bastante intensa. Entonces, la asistencia es obligatoria en un 80%,
en cada uno de los módulos y se controla mucho la asistencia a clase porque es un requisito, ¿no?, para poder superar cada una de las partes formativas. Bueno, el plan de estudios que tenéis aquí, podéis ver lo que os comentaba, que está distribuido en 3 bloques, cada uno de los semestres, con una distribución de 30 créditos cada uno, que suman un total de 90, que es el conjunto del máster. Aquí tenéis los créditos por cada una de las asignaturas y, bueno, en definitiva, podéis ver lo que, como os comentaba antes, que durante los 2 primeros semestres se imparten las asignaturas desde un punto de vista más formativo, aunque también enfocado a la práctica, incluyendo el ejercicio de la abogacía, en donde se ve pues, no solo las cuestiones deontológicas, sino otras de interés para un futuro letrado, como puede ser la responsabilidad civil en el ejercicio de esta actividad profesional. También tenemos la formación para la práctica administrativa, para la práctica constitucional e internacional, para la práctica civil y también penal. Y luego en el segundo semestre vemos la formación para la práctica civil, lo que es continuación del anterior, fiscal, laboral y mercantil, y existe también una primera parte de prácticas externas que se desarrolla entre junio y julio de ese primer año, que tiene un total de 6 créditos, que son 60 horas formativas. Después de agosto ya comienza en septiembre el tercer semestre, y en este caso comenzaríamos con las prácticas externas 2, que tienen una duración mucho mayor, de 24 créditos y que son 240 horas, incluyendo también en ese momento la realización de un trabajo final de máster que se defiende en primera convocatoria en enero y posteriormente, si no se hubiera superado o no se hubiera presentado, existe una segunda convocatoria que suele ser en julio, ¿de acuerdo? Luego tenemos, en relación con los requisitos previos para acceder al máster, pues es necesario ser licenciado o graduado en Derecho. Si bien hay que tener en cuenta que el Real Decreto 822 de 2021, pues para acceder a las enseñanzas oficiales del máster universitario, determinó que bien era necesario estar ya en posesión de este título de licenciatura o de grado, o el equivalente reconocido como tal en el Espacio Europeo de Estudios Superiores, y con carácter excepcional puede acceder al máster también, pero de manera condicionada a aquel alumno o alumna que le queden por superar dentro del grado en Derecho la asignatura de TFG, con un máximo de hasta 9 créditos, otras asignaturas con hasta un máximo de 9 créditos. También entraría dentro de esta posibilidad de acceso condicionado a la superación de lo que le restará por cursar, aquel que tenga pendiente de acreditar el conocimiento de lenguas que sea requerido en su caso por el grado que esté cursando. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sí que se podría preinscribir y matricular, realizar el máster con todas las pruebas que sean necesarias para su superación, pero llegado el momento en el que ya se haya cursado todo, sí sería necesario para la obtención del título del máster que se hubiera superado aquello que no tenía superado cuando lo inició y que derivaba del grado, ¿no? que le quedaba pendiente del grado de algún modo. Finalmente también puede acceder a la inscripción en el máster aquella persona que tenga un título que, no siendo obtenido, no habiéndose obtenido con el carácter de equivalente o homologado en el Espacio Europeo de Estudios Superiores procedente de otro país, pues pueda ser equivalente según lo que decrete el Ministerio de Educación, o bien se practique respecto al mismo una homologación posterior. En relación con los horarios, podemos ver el curso actual como referencia. Yo os he puesto aquí el enlace al horario actual, pero que creo que no vais a ver y por tanto voy a compartirlo ahora. Mirad, lo tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo que veis es el cronograma de este curso, que será similar al próximo, en donde inicialmente pues, se indica en cada uno de los módulos
el número de créditos, el número de horas, que la asistencia es obligatoria en un 80%, algunas indicaciones interesantes y quiénes son los coordinadores de cada uno de ellos, que al fin y al cabo van a ser los que pues, lleven a buen término la participación del número de profesores, que es muy elevado, porque realmente participan profesores que son especialistas en su campo, no solo en el ejercicio de la abogacía, sino también pues, magistrados, notarios, registradores, funcionarios en la parte administrativa, pues bueno, que en definitiva aportan sus conocimientos en relación con la práctica jurídica del campo que están viendo todos los días. ¿De acuerdo? Entonces, pues después de estas consideraciones, aquí tenemos el calendario. Como os decía, suele comenzar la última semana de septiembre y a partir de ahí pues se realiza o se cursa toda la semana menos el viernes. Los viernes los dejamos reservados por si hubiera que recuperar alguna clase o se realice alguna actividad complementaria que sea de interés y como veis aquí es por la tarde, a partir de las 3 hasta las 9. También es interesante que tengáis en cuenta que este es, por ejemplo, el módulo de penal, que es el primero, y cuando termina el módulo se realiza la prueba del examen de penal, que tiene dos partes. Una primera parte consistente en la resolución de unos microcasos, que son en lo que consiste la prueba de acceso respecto de una serie de cuestionarios tipo test, pero no es muy simple, sino que son como casos pequeños que se han visto a lo largo de la parte formativa. Y también un caso práctico de mayor desarrollo que también es similar a los que se han visto en clase. Respecto a esta cuestión, sí que me gustaría destacar que la metodología en la solución de casos prácticos es inversa, de manera que el caso práctico se propone al alumno o alumna antes de ser visto en clase y se resuelve y se corrige en clase, y el alumno tiene que saber que tiene unas fechas de presentación que son inamovibles, porque al final esto no deja de ser, no solo desde el punto de vista de la formación, un entrenamiento también para lo que es la futura actividad profesional, en el sentido de que los profesionales de la abogacía se encuentran con un caso que tienen que resolver sin que nadie les dé ninguna indicación y además pues, por la responsabilidad de ser el que lleve a buen término el caso que se les plantee y a partir de ahí pues tienen que encontrar la solución de forma autónoma, y eso es lo que se hace de forma sistemática en el máster en todas las materias, para que el alumno pueda encontrar la manera de ser autónomo en la búsqueda de recursos y poco a poco pues pula sus habilidades en todas las materias que se imparten. Este es el de penal, después viene administrativo, que se intercala con el ejercicio de la abogacía, y esto se hizo para que en la entrega de algunos casos prácticos hubiera más tiempo, porque como os he dicho es bastante intenso. Y después de estos dos viene el de constitucional, ¿veis? Que tiene una parte constitucional, internacional, privado también, en materia de práctica jurídica a ese nivel. Luego comienza el de civil y posteriormente lo que tenemos son los de fiscal y laboral, que también se intercalan, y finalmente encontramos el de mercantil. Luego ya lo que tendríamos sería el inicio de las prácticas externas 1, que son, como os he dicho, de 6 créditos, es más breve, y la segunda convocatoria de los exámenes de cada uno de los módulos si no se hubiesen llegado a superar. Bueno, voy a volver al Power que tenía preparado. Y así podemos ver que lo segundo que quiero comentaros en relación con la información, que podéis además vosotros consultar, es la que está en el SIA. ¿Vale? En el SIA, aunque los que ya sois alumnos en la Universidad Jaume I lo conoceréis. Esto es porque quiero compartir para los que sean de fuera. A ver, perdón.
Este es el sistema de información académica de la Universitat Jaume I y esta es la página correspondiente al máster. Entonces, si pincháis en cada una de las asignaturas, se os desplegará toda la información y sobre todo es interesante ir viendo toda la información que se suministra aquí. Por ejemplo, la guía docente es muy informativa sobre lo que se espera del estudiante cuando se está cursando este módulo en concreto y sobre todo también, por ejemplo, la información en relación con la planificación de actividades y el sistema de evaluación. Esto es lo que os he dicho, tenéis estas dos partes que valen esto, es necesario superar cada una con al menos un 5/10 para poder sacar la media, pero también tiene una parte de evaluación importante que se tiene que contemplar. No os he dicho, voy a salir mientras de aquí, que en la realización de esas actividades durante el curso, la mayoría de los módulos lo que también incluyen es la realización, por ejemplo, de simulaciones de juicios y pues otras actividades como ir a ver asistencias o vistas en el juzgado o asistencia a detenido cuando es la práctica penal. ¿De acuerdo? Entonces es bastante completo en este sentido, o sea, tiene un montón de actividades que os van a preparar. Luego también, en relación con la metodología docente y sistema de evaluación, podéis acceder a este enlace que está dentro de lo que es el estudio del máster en abogacía en la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, en donde encontraréis más información. En relación con las prácticas externas, me interesa destacar que el Colegio de Abogados proporciona una relación de despachos, especialistas en distintas materias, el acceso o la designación de dónde se realizan las prácticas se realiza normalmente por el orden de nota media de la superación de las asignaturas que en el momento de asignarlas ya se hayan cursado y evaluado. Normalmente es el primer semestre, una vez terminado el primer semestre de la parte formativa y también es posible que el alumno o alumna indique que tiene algún despacho en donde le admiten en prácticas y que tiene interés en que sea ese despacho y en ese caso se podría celebrar un convenio con ese despacho en concreto. Los despachos donde se tienen que realizar las prácticas tienen que ser en donde el titular que lo dirija sea un colegiado del Colegio de Abogados de Castellón. Luego tenemos en materia de prácticas externas, y lo podéis ver en estos enlaces, tanto el listado que voy a compartiros, mirad aquí, en el enlace que yo os enseñaba tenéis el listado de las entidades cooperadoras que en realidad son despachos de abogados de Castellón que pues, ofrecen plazas para poder realizar las prácticas con ellos, ¿vale? Pero que como os he dicho no es limitativo, podría ser alguien que no esté en la lista y que quiera celebrar el convenio para que podáis realizar las prácticas allí, pero que tiene que ser del Colegio de Abogados de Castellón. Y volviendo aquí, también podéis consultar el listado de tutores de prácticas que por su parte no deja de ser sino mirad aquí, abogados del Colegio de Abogados de Castellón que asumen la función de ser tutores de las prácticas, ¿vale? Hace unos par de años fueron estos y bueno, esto puede ir modificándose, pero los designa en todo caso el Colegio de Abogados, ¿vale? Con el que tenemos un convenio y por tanto la gestión se realiza de forma compartida entre el Colegio de Abogados de Castellón y la Universitat Jaume I. Finalmente, quería mencionaros que los plazos de prescripción en el mismo están ahora abiertos desde el 20 de abril hasta el 20 de junio. La matrícula será en julio, después de haber sido admitido una vez preinscrita y una vez realizada la prescripción pues se os podrá ir informando desde Infocampus y desde el Servicio General de Docencia de Estudiantes teniendo los enlaces para acceder a esta información aquí. O sea, Infocampus tiene una información general para todos los estudiantes. Aquí en este enlace se puede encontrar sus datos de contacto, pero en todo caso están aquí en la universidad y lo mismo en relación con la información que se muestra en relación con el máster en general que podéis consultar y que si queréis que miremos un momento voy a compartir pantalla
este es el enlace que os he querido enseñar, de los que os he enseñado. Veis, tenemos nuestra página web dentro de la Universidad Jaume I y aquí se explican todos los pormenores del máster. Se puede descargar el folleto informativo que contiene un poco el plan de estudios que yo os he explicado. Se pueden realizar consultas concretas sobre algo que después de esta charla pueda no quedar claro y que os comentarían o os aclararían en relación con lo que se plantee. Y bueno, aquí pues se explica un poco todo. Hay en total unas 35 plazas de inicio que se suelen cubrir rápidamente porque al ser un máster que ofrece la salida profesional y que es habilitante para ello, siendo un requisito necesario hacerlo, pues entonces hay bastante gente interesada en cursarlo. Y por lo demás pues se puede ver tanto las atribuciones profesionales que yo os he comentado, el carácter de formación permanente que tiene, porque tiene una parte de evaluación continua muy fuerte y bueno, otra información sobre las instalaciones, el acceso y la admisión y plan de estudios y algunas cuestiones en relación, por ejemplo, con el trabajo final de máster y la normativa a la que se acoge, así como la calidad del título que presentamos. Y bueno, yo con esto termino mi intervención. Quedo también a disposición de cualquier duda que los oyentes puedan tener. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere que le aclare algo más, pues puede utilizar el chat y lo resolvemos. De todos modos, en los distintos enlaces que os he ido indicando hay mucha información que podéis leer tranquilamente y ya veis que también en la página web del propio máster hay un buzón para dudas, entonces se puede ir resolviendo sobre la marcha. ¿Vale? Pues nada, no sé, si nadie tiene ninguna cuestión y está todo muy claro, yo con esto pues lo termino. Espero que tengáis mucha suerte y que si os inscribís pues nos encontremos allí. A ver, creo que hay una pregunta. Entonces, según lo comentado, entiendo que puede matricularse un alumno a pesar de no haber terminado la carrera. Claro, no es necesario haberla terminado y tener el título ya como era necesario, por ejemplo, el año pasado, porque esta modificación es de finales de 2021, pero solo puedes tener pendiente el trabajo final de grado, 9 créditos de otras asignaturas y en su caso algún idioma si se trata de un grado en donde existe un requerimiento de idioma que tienes que superar y acreditar. Pero el título, digamos, del máster estará condicionado, lo podrás cursar y todo igual y ir superando las pruebas, pero quedará pendiente de algún modo el reconocimiento del haber cursado el máster a que tú acredites que has terminado el grado. ¿Vale? Sí, es posible que esto que me comentas de que se tendrían que validar las condiciones académicas a fecha 6 de julio haga referencia al curso pasado, porque las informaciones que están ahora en la web no están del todo actualizadas, pero en concreto en relación con esta cuestión, yo lo que te aconsejaría, si estás interesado, es que te preinscribas para que se tenga en cuenta, ya que el plazo ahora está abierto, y que puedas aclarar esto en el servicio de docencia y estudiantes, que es el servicio de la universidad donde os matriculáis y que al final son quienes van a validar esas condiciones académicas para poderte tener claro si efectivamente puedes acceder o no. ¿Vale? En tu caso concreto, porque claro, luego, aunque yo os hablo de las condiciones generales, hay que ver también la casuística concreta en cada uno de los que estáis interesados y ver si en tu caso concreto pues existiera algún problema de no reunir esas condiciones académicas, pero en principio, dentro de los parámetros que yo os he dicho, podríais acceder. ¿Vale? Sí, perdona, David, Sí.
lo que ves en la página web, que es la fecha límite que has comentado, el 6 de julio, es que si tu caso es el de que no has presentado, el TFG, tienes hasta el día 6 para acreditar que estás matriculado y que lo tienes pendiente. Esa es la fecha. A día 6, tu fotografía de expediente es el que van a baremar. Ah, Eso. vale. Ya sé lo que quieres decir, entonces sí. Sí, efectivamente, que se tiene en consideración la situación de tu expediente a esa fecha, ¿no? Es lo que quería decir. Sí. Vale. ¿Alguna duda más? Bueno, pues si no hay más dudas, yo os agradezco que os hayáis conectado y el interés en el máster y por lo demás, pues nada, ánimo, seréis bienvenidos si os matriculáis. Muchas gracias.